Ok. Muy bien. Bueno, entonces ya encontramos la primera pérdida, ¿no? La pérdida que sale, que se pierde, ¿verdad? La cantidad de energía que perdimos simplemente porque los gases están saliendo a 360 Fahrenheit por la chimenea, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí no estamos considerando la cantidad de agua que también se formó. Solo son los gases secos, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a la siguiente, dice calcular ml, ¿no? ¿Qué era ml? ¿Verdad? ml, dijimos, ¿verdad? Es las pérdidas por humedad, agua en el combustible e hidrógeno, ¿no? En el combustible. Agua porque ya viene como agua, ¿no? Y como hidrógeno porque este hidrógeno se forma en agua, ¿no? Entonces, utilizamos entonces esa relación, ¿no? Punto 12, ¿de dónde viene este punto 12? Bueno, ese era un dato, ¿no? Decía que el combustible en su análisis nos daba un 12% de agua, ¿no? Entonces de ahí viene el W, ¿verdad? Que es punto 12. Punto 12. El 9 pues es de la ecuación por punto 037, que es la cantidad de hidrógeno, ¿verdad? Que venía en el combustible, ¿verdad? También lo tenemos ahí, 3.7% la cantidad de hidrógeno en el combustible. Entonces, con todo esto se forma entonces la cantidad de agua que va en los gases de combustión. Aquí va libre de los gases secos, ¿no? Aquí solo es agua, H2O, en forma de vapor, ¿verdad? Multiplicado por su entalpía, ¿no? Que es la entalpía como vapor que existe a la temperatura en que van los gases, menos la entalpía que tenía el agua en el momento de su eh, inicio en la cámara de combustión, en este caso, pues eh, la temperatura a la cual entró el combustible y el aire, en este caso, no, el combustible, ¿no? A la cámara de combustión. Ok, esa diferente, ese HS menos HW, pudiéramos irlo a calcular, ¿no? Podemos ir a buscar cuál es la entalpía del vapor a las condiciones que nos establece ahí, ¿no? Pero como estamos tratando de hacer un poquito más profesionalizante esto y utilizar un poquito de ecuaciones o de métodos que son un poco más rápidos, y, un poquito más de campo, más empíricos, o sea, más experimentales, con datos más experimentales, entonces eh, se han establecido, ¿verdad? Y hay varias formas en que esta ecuación ha aparecido, ¿no? Por ejemplo, yo uso esta, pero hay otras formas me refiero con otros coeficientes, ¿no? Con un número mayor que este, un número diferente que este, porque eso más que todo depende del grado de exactitud que se ha hecho esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es una ecuación que depende de los datos que debemos recoger, ¿no? Para el vapor de agua en el rango de temperaturas en que trabajan estas cosas, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues surge esta ecuación, ¿no? Que es la que normalmente se usa. Como digo, tal vez una presentación leve diferente, con un 1070 o un 1050, qué sé yo, ¿no? Pero al final es más o menos la misma idea y dice que tenemos dos ecuaciones, una para el rango en donde la temperatura es superior de los gases a 575 Fahrenheit y otra para aquella que los gases son inferiores a 575 Fahrenheit, ¿no? Solo hay una pequeña diferencia, bueno, ¿no? 1089, 1066, hay una diferencia en este dato y punto 46 también aquí. Muy bien, en el caso que nos compete, ¿verdad? Como la temperatura son 360 grados, entonces nos compete usar esta segunda, ¿no? Que es menor de 575. Entonces usamos esa de 1089, ¿no? Entonces la diferencia de entalpía entre inicio y final del proceso de agua
El de 1089 más 0.46, 360 menos 70, ¿no? O sea, 536.6 BTU por libra masa. Como ven, es bastante, ¿no? O sea, el agua que va contenida en el combustible más el agua que se forma por hidrógeno contribuye bastante, ¿no? En pérdidas. Si usted ve, casi está en el mismo orden de magnitud aquí que los gases secos que están saliendo por chimenea. Ahora bien, imagínense, por ejemplo, un combustible que a lo mejor no lleva agua, como por ejemplo el gas natural, por ejemplo, que están usando en el otro ciclo que van a hacer ahí, ¿verdad? Pero hay mucho hidrógeno, posiblemente, ¿no? Entonces ese hidrógeno va a formar bastante agua, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que uno debe tener en consideración cuando está analizando, ¿no? Eh, el diseñador, ¿verdad? O el analista, el que está tratando de entender cómo está funcionando el sistema de combustión de la caldera y todo eso, pues debe entender a partir de la composición de combustible que estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la biomasa es bien interesante, ¿no? Eh, la biomasa, pues, mucho de la biomasa es bastante húmeda, ¿no? Saben eso, ¿verdad? Han escuchado, ¿no? O han visto, ¿verdad? Que esos desechos que se consiguen, pues, algunos de ellos supuran el agua, ¿no? O sea, son más del 50% agua, ¿no? Por peso. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de combustibles y lo agrega a una caldera de estas, se puede imaginar cuánta energía de la combustión se absorbe en calentar, bueno, en calentar el agua, convertirlo en vapor y sobrecalentarlo, ¿no? Dentro del horno. Eso es lo que sucede. ¿Cuánta energía se consume ahí? Bueno, cuando tiene un combustible que tiene una enorme cantidad de agua, ¿no? Se usa el que tiene a mano. El que tiene a mano me refiero es que salvo, vamos a decir, ¿cómo llamaremos a eso? Fincas o, no sé, o productores de algunas especies, ¿verdad? De arbóreas, de árboles y cosas, ¿verdad? Que se cultivan especialmente para esos fines, ¿verdad? El resto, pues en realidad depende de los desechos que están a la orden alrededor del lugar donde usted quiera poner la planta, ¿no? Por ejemplo, por eso las cañeras, por ejemplo, las compañías azucareras son las pioneras en esto, pues porque tienen años, muchos años de estar haciendo lo mismo, puesto que usan el bagazo de su propio producto, ¿no? Entonces, eh, hay uno, ¿no? La industria de aceite de palma usa su propio combustible, ¿no? El desecho de su propio proceso. Y así, el arroz, bueno, sí, es aceitoso, ¿sí? Es que lo que pasa que, por ejemplo, la palma y todo eso es una industria muy, muy continua, o sea, eh, no permite y tampoco no permite, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo explicar? Hay un proceso de fermentación que no le permite que usted lo pueda preservar por mucho tiempo y secarlo, ¿verdad? Entonces, o lo usa o lo bota, ¿verdad? Entonces, en cambio el bagazo, por ejemplo, tiene una ventaja, ¿no? Que el bagazo usted lo puede almacenar, ¿verdad? Eso lo puede secar, pues usted una vez seco lo recoge y lo guarda y entonces ya puede usarlo más después. Pero no así, por ejemplo, el desecho de la palma, porque ese no hay manera, ese se fermenta y sufre lo que se llama autoignición, ¿no? Más bien está peligroso, ¿no? Es igual que la pulpa del café, por ejemplo, ¿no? La pulpa del café, o sea, la que se le quita la cereza, ¿no? Del grano del café, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes está em,
¿cómo se llama? Familiarizado, me imagino que sí, algunos viven en alguna zona cafetalera, ¿verdad? Uno viene a la uva, ¿no? Y la despulpa, ¿verdad? Y lo fermenta, ¿no? Para poderlo quitar el mucílago y todo eso. Entonces, ese proceso es combustivo, ¿no? Y esa pulpa pues no se puede guardar así de fácil porque se fermenta, ¿no? Se hace vino, se hace agria, se convierte en alcohol, ¿no? ¿Alguien quiere apuntar algo ahí? Profe, por el proceso de fermentación del bagazo de la palma africana, es que lo hacen también que cubren con lona. Por ejemplo, excavan un campo de fútbol, lo llenan con desperdicio y después ponen una lona para ir como cosechando gas, digamos, Ujú. por el proceso que es de fermentación. Claro, sí, hay, ¿cómo se llama? Otras maneras de recuperar alguna de la energía que está ahí, pues, o sea, eso se llaman biogases, ¿verdad? Pero eso ya es quemar el gas que se produce a partir del proceso de fermentación, que es lo que iba a explicar ahorita yo, por ejemplo, con el café, ¿no? Usted puede usar biogás, ¿no? Eso ya significa tomar todos esos productos, fermentarlos, recoger el metano que se produce y todo lo demás, colectarlo y quemarlo, ¿no? Es una forma secundaria de poderlo aprovechar, pero mucho del aprovechamiento es mejor usarlo así en bruto como está, pues, porque así no tiene que meterle ningún otro proceso, sino que lo toma en bruto como está y lo aprovecha mejor, ¿verdad? Pero Pero de, tiene de muchas café, ventajas. de café he escuchado que liberan un aceite que es corrosivo Sí, con el proceso bueno, de fermentación. no, yo sé, lo que me refiero yo, lo que quiero decirle es que la pregunta que me hicieron fue de que cuál es la mejor biomasa. Realmente la mejor biomasa realmente no existe en términos, claro, sí hay, ¿verdad? Si yo, hay una especie de eucalipto, por ejemplo, que es bien propia para eso, crece rápido, se puede descortezar, triturar y todo lo demás, pero eso significa tener fincas de solos arbolitos, ¿no? Ese ya es otro tema, pero esa es una biomasa ya cultivada, ¿no? Especialmente. Y creo que ahí también se pierde un poco el sentido de lo que verdaderamente la biomasa era al principio, ¿no? Que era simplemente aprovechar el desecho tal y como ocurre, ¿no? Y eso siempre había existido, pues y la gente en el campo es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Recoge leños, recoge eso, es biomasa, ¿no? Y aquí en Canadá es bueno para como biomasa. Ahí como los utilizan en Caracol Nix. Sí, no, es que ese es uno de los que precisamente es cultivable para esos menesteres, pues, pero vamos a decir que son especies que se han estudiado y que son beneficiosas, o sea, vamos a decir, no beneficiosas, son eh, de alto aprovechamiento, ¿no? Pero también son limitados los cultivos, o sea, entonces ya más bien hasta cara se ha vuelto, pues porque, pero por ejemplo aquí estuvimos quemando la corteza, se supone, de algunos pinos dañados por el famoso ese bicho, ¿cómo se llama? ¿Verdad? El acerrín, por ejemplo, de los aserraderos, es un subproducto que se puede quemar, ¿verdad? La cáscara del arroz, cáscara del mismo café ya secado, ¿verdad? La casulla. En la industria del café por años ha subsistido con su propia casulla para quemar en sus hornos y secar el café en la época de café húmedo. Se puede quemar, ¿cómo se llama? Casulla de arroz para secar el mismo grano después o el maíz, ¿verdad? O sea, la biomasa siempre ha existido, ¿verdad? Hoy aquí es un auge porque, como lo digo, porque han querido darle un matiz ecológico al tema, ¿verdad? Pero en realidad yo siempre he considerado que es un proceso natural y que hoy en día más bien hemos destruido una forma natural que el suelo se ¿cómo se llama? Recupere algunos nutrientes propios de donde fue obtenido, ¿no? Porque antes, por ejemplo, muchas de esas cosas se podrían y se fermentaban y todo lo demás en los mismos suelos de donde fue cultivado, ¿no? Y servía de abono y recontrabono de los mismos terrenos donde los cultivos se daban, ¿no? Hoy en día estamos dejando pelón de todo eso y sustituimos todos esos abonos con químicos, ¿no?
Entonces, hay de todo ahí, ¿no? Esto es como el bicho ese del coronavirus, ¿no? Que al final hay un montón de farmacéuticas que van a hacerse ricas con todo ello, ¿no? Yo siempre siento que hay muchas cosas que han sido creadas, ¿verdad? Si no, esto es comparable como los teléfonos celulares, las computadoras, ¿no? Que año con año le van diciendo que la que tiene ya no le sirve, que necesita otra, ¿no? Así, más o menos. O sea, va agarrando auge, moda las cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, la biomasa, ¿verdad? Pero al final, creo, es mi opinión, ¿verdad? Personal y muy personal realmente, ¿verdad? Que creo que hemos alterado un orden natural, ¿verdad? O sea, la biomasa antes se aprovechaba de manera muy artesanal, ¿no? Ahora una tonelada de basura de esa vale un montón de pisto, ¿no? Porque una empresa dice ser verde, dice ser ecológica, porque quema ese montón de cosas, ¿no? Que antes no se quemaban. La gente se mete a hacer cultivos de ese tipo y desplaza alimentos. Desplaza los tomates, desplaza el arroz, desplaza otras cosas alimenticias, maíz, ¿verdad? Por sembrar palma, por sembrar de acá, porque dice vamos a vender biomasa, vamos a esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer biogás. Entonces, ese es mi sentir, ¿verdad? Que creo que no hay una verdadera honestidad en todo lo que se hace. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar, pues, de lo que sabe y lo que conoce? Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, ya calculamos entonces las pérdidas debido a la humedad en el combustible, ¿no? Recuerden que aquí hay dos ecuaciones, ¿no? Para que las tengan en consideración y las puedan tener a mano en un momento necesario de cálculo, ¿no? Okay, la siguiente es la humedad, el MCAL, ¿verdad? Es la humedad que está en el aire de combustión, ¿no? Que es el aire seco, ¿verdad? El aire seco que se ingresó, o el aire, pues, ¿verdad? La cantidad de aire que se ingresó a la cámara de combustión por su humedad específica, ¿no? Por el CP del agua, ¿no? Por la diferencia de temperatura, nuevamente, ¿no? Que son, ¿verdad? La temperatura a la que sale el agua. ¿A qué temperatura sale el agua por la chimenea? Pues a la misma de los gases. Y la temperatura a la cual ingresó al sistema de combustión, que en este caso es la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos esa ecuación, ¿no? Peso de aire, cantidad de aire, por la humedad específica, que la vimos que se la obtuvimos a través de la carta ciclométrica, que les mencionamos acá, ¿no? Por el CP del agua, que es más o menos 0.47, y la diferencia de temperaturas que ya mencionamos. Aquí lo que nos queda nada más por ver es cuánto es WA, o sea, la cantidad de aire que ingresó, ¿verdad? Entonces, esta relación que tienen aquí es diferente a una que yo mencioné por acá, ¿verdad? Están relacionadas, pero no son exactamente igual del mismo origen. Esto es un balance, ¿no? Este es un balance entre lo que yo tengo y todo lo demás, ¿no? Puedo obtener este cuadre, así debería ser, ¿no? Del total de los gases, la masa de gases secos es igual al aire seco que entró, ¿verdad? Más lo que no es gas, que son las cenizas, menos lo que se fue como sólido en los residuos, ¿verdad? Menos el agua que se formó. Eso es gases secos, ¿verdad? Aire total más toda la parte de gases que se formaron, que es 1 menos A menos UF menos esto, ¿no? Este es el 100% de gases formados menos a partir de ¿verdad? Del proceso de combustión. Esa es una manera de verlo, eso es un cuadre. Pero esta que está aquí y en la que preferimos usar, ¿verdad? Es una relación de campo relacionada a las mediciones hechas en campo, que son, ¿verdad?
la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno, ¿verdad? ¿En dónde? H así y O así nos invita a saber de dónde son estos datos, de qué análisis es este. ¿Se acuerdan que yo lo mencioné al principio, no? Que... Era el análisis másico. ¿De quién? Bueno, del combustible. Del combustible, ¿verdad? Cuando aparece el H, ¿verdad? Solo, el oxígeno sin O2 o el nitrógeno sin seleno2, nos estamos refiriendo al combustible, ¿no? Entonces es bien importante eso, porque ¿de dónde van a venir estos datos en esta ecuación? Si no nos acordamos con solo ver que tiene ese H2 ni O2, entonces sabemos que estos son datos del combustible, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿no? 969, que fue lo que encontramos, ¿verdad? Que fue un dato a partir de experimentación, ¿verdad? De datos medidos en campo. Más 8, ¿verdad? 0.037 también, ¿verdad? Es del análisis del combustible. Y oxígeno también es del análisis de combustibles, ¿verdad? El CF fue el que calculamos. El azufre es parte del análisis y el nitrógeno también es parte del análisis de los combustibles. Entonces, ¿cuánto aire hay? Hay 9.35 libras de aire por cada libra de combustible que está siendo quemado. Esta es la cantidad de aire que ingresa a esa cámara de combustión, ¿no? Entonces, esa es otra relación útil que pueden tener ahí, ¿verdad? Para hacer esa estimación. Entonces, 9.35. Entonces, con ese 9.35 colocado aquí en esta ecuación, 9.35 por ello, ¿verdad? Nos dice que las pérdidas que estamos teniendo en la caldera por el agua que ingresa en el aire es de solamente 11.21. Como ven, es bastante baja en relación a la humedad que atrae el combustible, por ejemplo, ¿no? Pero igual, es una pérdida, ¿no? Y ahí está. Puede subir, puede bajar. ¿Cómo puede subir y cómo puede bajar? A ver. ¿Quién nos ayuda De con acuerdo eso? a la humedad que hay en el aire. Exacto. Exacto. O sea, bueno, la humedad en el aire, ¿no? Que ya la humedad del aire varía por el clima. Muy bien. Entonces, cuando el clima está muy húmedo, pues la tendencia es que yo tenga una menor eficiencia, ¿no? Si el aire está muy seco, voy a tener una mejor eficiencia. Y recuérdense que esto está basado en donde fue calculado en primera instancia el horno, ¿no? El horno fue calculado para ciertas condiciones. Y por eso digo mejor o peor eficiencia, ¿no? Comparado a ese estándar que ya tiene el horno debido a su diseño, ¿verdad? En realidad es un número bastante relativo, ¿no? En ese sentido. Va a afectar el desempeño esperado, entre más o menos humedad tengamos en el aire, ¿verdad? Así como la temperatura, entonces, si baja mucho o sube mucho, ¿no? Estábamos hablando hace un rato. Muy bien. Bueno, creo que por aquí nos quedamos. Mañana vamos a seguir, ¿verdad? Explicando un poquito más lo que nos hace falta. Ajá. Usan campana, ¿no? Una campana para evitar el ingreso No, de agua. no. Lo que pasa es que la velocidad con que sale ese gas ahí es bastante fuerte. Y si entra, de todas maneras, se drena, porque eso no va al horno, eso está alejado del horno. Si es de este tipo, si es como mencionó el compañero ahí, el gorrito chino, ¿verdad? Es porque si es una que viene directo, normalmente son las de otro, en donde la chimenea está exactamente encima del domo de vapor y
que son otro tipo de calderas, ¿verdad? Esa sí tiene que tener un gorro chino, ¿no? Pero si son de otro tipo, no, la chimenea está a un lado, muchos metros alejado de la zona donde se produjeron los gases. Y la presión de salida de esos gases es fuerte, o sea que no es así nomás que por fuerte que sea la lluvia. Pero sí, tiene un gorrito chino en caso que vaya a ir a caer directo al hogar. Bueno. Bueno, entonces ahí dejamos esto, ¿no?